serían aquellos en donde está desplazado el cromosoma, y los que vos decís terminal debe hacer referencia a aquellos cromosomas en donde el centrómero está localizado a la altura de este extremo del cromosoma que se llama telómero. ¿Sí? Bueno, ahí se unieron más chicos. Buenos días. Si no tienen posibilidad de usar, si pueden usar el micrófono, mejor. Si no, me pueden escribir en el chat las dudas que tengan. ¿Profe? Sí, Mario. En el punto 3, cuando pide realizar el esquema de la especie de diploide 2n igual a 8, ¿cómo hacemos? Porque, o sea, yo entiendo que son otro tipo de lesiones TRK, el tipo de cromosoma que podemos tener. ¿Cómo hacemos diferentes, digamos? No importa. Vos lo que tenés que hacer es 2n igual a 8. Lo importante de este ejercicio que es que reconozcan que 2n significan cuántos juegos de cromosomas. ¿4 serían? Acordate, n es el número de juegos. El 2, perdón, este. Y n es el número de cromosomas de un juego. Entonces, si un individuo es 2n, que es lo mismo que decir diploide, ¿cuántos juegos de cromosomas va a tener? ¿Cómo, profe? Disculpe. Yo te decía recién que 2, este número que está delante del n, es el número de juegos de cromosomas. El n es el valor del número de cromosomas que tiene un juego. ¿Sí? Cuando un individuo tiene es 2n, se le llama diploide. Un diploide, ¿cuántos juegos de cromosoma tiene? El cromosoma 2. 2, claro. Entonces vos tenés que dibujar, en este caso, 2 juegos. ¿Sí? Si en esos 2 juegos tenés un total de 8 cromosomas, cada juego, ¿cuántos cromosomas va a tener? Cada juego, 4. Claro, cada juego tiene 4 cromosomas. ¿Sí? Entonces vos vas a tener que dibujar 4 cromosomas distintos, podés dibujarlos. Supongamos que hagas así y que lo hagas así. Ese sería un juego. Pero como es diploide, tenés el otro juego de homólogos. Entonces, este sería el homólogo, este sería el homólogo, este sería el homólogo y este sería el homólogo de este. Entonces, con negro dibujamos todos los cromosomas de un juego. Fíjate que todos tienen que ser distintos en un juego. Este es el 1, el 2, el 3 y el 4. Y ahora, ¿cómo se llaman a los 2 cromosomas 1 que tenés en un diploide? ¿Cromosoma homólogo? Exacto, ¿sí? Es un par de homólogos. ¿Cómo sabés que son homólogos? Porque son iguales. Son iguales. ¿En qué más? Forma, tamaño y función, ¿verdad? Sí, y función. Y además, por ejemplo, que el 2 y el 1, fíjate que son bastante parecidos. Si son iguales el 2 y el 1 en forma y tamaño, y la función yo no la puedo ver, lo que yo reconozco es un patrón de bandas que se repite en los cromosomas homólogos. ¿Sí? Suponte que acá tenés un patrón y acá suponte que tenés otro patrón distinto. ¿Sí? Entonces, si 2 cromosomas tienen
la misma forma, el mismo tamaño, yo los podría reconocer a los pares de homólogos porque tienen el mismo patrón de bandas. ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, ahora somos varios, así que pueden preguntar. Si tienen la posibilidad de poner el micrófono, excelente. Y si no pueden, bueno, la pregunta la pueden hacer por chat. ¿Pudieron terminar el práctico 1? Sí, profe. Hola, Buenos días, profe. Buen día. Bueno, qué suerte. Y en el 2, terminen hasta donde la profesora les dio, que creo que me dijo el ejercicio 10, ¿puede ser? Sí. Sí. Bueno, nosotros el miércoles yo voy a retomar lo que ustedes me envíen de la primera actividad grupal para revisarla y sobre esa actividad vamos a tratar de terminar lo que le faltó a la profesora y terminar de redondear mitosis y meiosis, y les voy a explicar la actividad 2 que la tienen que presentar el jueves. Es una actividad, ni siquiera tienen que leer un paper, es como si fuera una actividad muy cortita que vamos a utilizarla como disparador de la clase del viernes. Para que vayan al día. Bueno, ¿qué otra pregunta? Profe, yo tenía una pregunta con respecto al paper que tuvimos que leer. Acá define como subterminales los cromosomas. ¿Y eso sería como acrótona? ¿Es lo mismo o no? Acrocéntrico, no acrótono. Perdón, acrocéntrico. Sí, lo que pasa es que, como vieron, el paper es un poquito viejo. Nos servía para hacer docencia, porque hay muy pocos trabajos en español, ¿sí? Pero subterminal quiere decir esto, sería sinónimo de acrocéntrico, que el centrómero se encuentra desplazado y los brazos cortos y largos tienen, digamos, el brazo P, que se le llama, y el brazo Q tienen distinto tamaño. El P es muy cortito. Y después tu compañera Marina me había dicho que también decía cromosomas terminales, creo, en el paper. Sí. Que serían lo que nosotros conocemos como telocéntrico. Serían sinónimos. Sí. Profe, y por ejemplo, yo buscando la palabra subterminales, me salió también subtelocéntrico. Sería lo mismo que acrocéntrico, ¿no? Claro, lo que pasa es que para ese trabajo en particular es de gente que hace una rama de la genética que se llama citogenética, ¿sí? Entonces, nosotros en este curso vemos unas dos, sería los metacéntricos, los acrocéntricos y los telocéntricos. Nos centramos en 3 subdivisiones muy generales, pero el que es especialista en citogenética, para cada una de estas subdivisiones incluye, se hace más finita la clasificación. A nosotros no nos interesa eso. Simplemente que ustedes puedan identificar en un cariotipo que los cromosomas, para poder ordenarlos de mayor a menor, se tome en cuenta la forma, el tamaño, ¿sí? Es simplemente ese el objetivo de nuestra primera actividad. ¿Está claro? Sí, profe. Gracias. Bien, de nada. ¿Qué otra duda? Sí. En el paper también hay una gráfica de la temperatura media de fusión.
¿Dónde sería, o sea, en la gráfica, dónde estaría esa temperatura con respecto a las curvas, me refiero? ¿Cómo me doy cuenta que es en 85 grados centígrados? En la intersección entre las curvas. A ver, espérate que... A ver, déjame que lo comparta Okay. al paper. Y para eso, espera, tengo que salir de la tableta y ponerme como anfitriona acá. Dame un segundo. Bien, entonces ahora tendría que... Ahora lo busco al paper. Bueno, ahora voy a compartirlo al paper. ¿Se ve? Sí, la página 5. La página 5. Bueno, sí, en realidad, a ver, otra vez, volvemos a lo mismo. Hay cuestiones del paper que, digamos, no nos vamos a poner a interpretar esta gráfica porque no hemos visto nada sobre perfil integral, perfil derivado, qué significa, ¿sí? Lo que sí creo que les indica en el trabajo, a ver, espera que estoy quedando sin batería en la compu, espera. En el trabajo les hace referencia a los porcentajes de adenina y timina, ¿sí? Y les indica que existe una regla que digamos, la expresó Chargaff, en la que demuestra que la proporción de adeninas y timinas se corresponden justamente porque la adenina parea con la timina en los ADN que son duplexos, ¿sí? Y la citosina con la guanina. Y como nosotros vimos, entre adenina y timina hay doble enlace, entre citosina y guanina hay triple enlace. Entonces ellos detectan la temperatura media de fusión que tiene que ver con la temperatura a la cual la mitad de la cantidad total de ADN se desnaturaliza, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien, entonces, cuando miden la temperatura, no mires este gráfico, mira el texto, si cuando miden la temperatura encuentran el ADN que tenga mayor temperatura media de fusión, es el ADN que va a tener mayor cantidad de adeninas con timina o citosina o guanina. ¿Qué decís? ¿Qué te parece? Es para que lo pienses. ¿De qué? De guanina, citosina, Exactamente. con el triple enlace. Exactamente. Entonces, digamos, este paper no es para que lo revisen al detalle de, por ejemplo, este tipo de gráfico que no lo hemos visto. Pero sí para que les despierte curiosidad, por ejemplo, que hay una temperatura de desnaturalización, ¿qué es? ¿Y para qué les sirve? Y bueno, para ver la cantidad de adeninas y timinas que pueden tener los distintos ADN que se están estudiando. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Listo. Igual, profe. Sí.
Igual Sí, en el Mariana. gráfico, o sea, en el texto nos habla de 3 temperaturas medida de fusión, y justo se ve como que Ajá. coinciden esos pequeños picos en los gráficos, digamos. No sé si Bueno, está perfecto. relacionado. Perfecto. Sí, sí, coincide. ¿Qué es en 84 acá? En 85, en 89 y 91. Ah, aquí y acá. Sí, en la de las camas se ve un poquito más mejor, digamos. Pero Bueno. se ve mejor esos picos, digamos. Ajá. Y debe ser, yo nunca hice estos gráficos particularmente, porque yo no me dedico a esto, pero debe ser que se toma el pico más alto. Para la especie, ¿qué leyeron? Pues ese gráfico está en función ¿cómo se llama la derivada esa? Pero en los libros, o sea, se había leído de que, o sea, cuando se estudiaba una vez se naturalizaba las bases instruccionadas de la medida por la absorbancia, digamos, ese en el gráfico, en el perfil de fusión. Y entonces el máximo grado de absorción en las bases instruccionadas, entonces ahí diferenciábamos, digamos, que se podía caracterizar las bases instruccionadas. Está bien. Pero en este caso, digamos, está ese es otro, digamos, hay otro Eso. ese y hay otro, digamos. Claro, pero aparentemente este que es de la llama, este que es de la llama, este es de la vicuña, por lo que si yo tomo el primer pico, parecería que tienen más o menos la misma temperatura de fusión, media de fusión. Quizás esta que está acá, que es la vicuña, tiene un poquito más de temperatura media de fusión, ¿no? Ah, se me fue. Entonces, bueno, en ese caso, quizá la vicuña tenga mayor proporción de adenina, de guanina citosina que la llama. Digamos que el objetivo de esta actividad es que visualicen que hay conceptos que se utilizan actualmente para distintos objetivos, ¿sí? En este caso fue un estudio de cariotipo para ver y comparar los distintos cariotipos de las distintas especies de camélidos que hay aquí en esta zona. La vicuña, la alpaca, que vean los cariotipos, que sepan que con este tipo de estudio de desnaturalización térmica pueden reconocer la proporción de citosina guanina que hay en las distintas especies. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Profe, en sí, entonces el paper como conclusión va, porque entre estas dos especies yo veo que hay características fenológicas que los caracteriza, digamos, pero genéticamente son, o sea, tienen el mismo, o sea, comparando sus cariotipos, son similares. Claro. Bueno, después más adelante, en la segunda parte de la materia, cuando veamos variabilidad genética, vamos a ver que eso es muy importante, estudiar la variabilidad genética, porque te puede dar, por ejemplo, la podés utilizar para ver la relación genética que hay entre dos especies. Incluso uno puede hacer filogenia, es decir, ver cuándo se separaron esas dos especies que tienen ancestros comunes. ¿Qué porcentaje del genoma de vicuña sería diferente de la llama? Y después vamos a ver en la segunda parte del curso que ese estudio de variabilidad genética a ustedes como futuros ingenieros en recursos es muy clave si se van a dedicar a la conservación o a manejo. Por ejemplo, la vicuña en el INTA de Abrapampa la utilizan
hacen manejo de ese recurso genético, ¿sí? Porque es muy difícil criarla en cautiverio, y la lana de la vicuña es muy usada, es muy cara, y antes se cazaba la vicuña cerca de La Quiaca, por toda esa zona, y estaba desapareciendo. Entonces en el INTA de allá de Verapampa hay un programa de manejo de este recurso genético. Y ya vamos a ver en la segunda parte del curso, vamos a estudiar qué estrategias o de qué manera podemos medir nosotros esa variabilidad genética que hay, que nos va a indicar qué estrategia tenemos que seguir para manejarlo al recurso de manera sustentable. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Ahí se unió Anabel también, Brian, Federico, Gisela, Juan, bueno, y los que estábamos, Mario, Anaí, Marina, a ver qué otras dudas tienen. Bueno, para los que se unieron recién, el miércoles vamos a trabajar sobre la base de lo que ustedes suban mañana de la actividad. Y el miércoles les vamos a subir una actividad, pero que es muy cortita, no es como esta que tienen que leer un trabajo, es un ejercicio más bien que tienen que hacer, y lo tienen que subir el jueves para trabajar con ella el día viernes. Bueno, ¿qué otra duda tienen? Profe, disculpe, Sí, Juan. ¿qué son los cariotipos que usted llama? ¿Serían los cromosomas que nosotros estamos viendo en imagen o qué? Bueno, eso es parte de la actividad, es buscar la información que no conocen, ¿sí? Esto que ven acá, esto es un cariotipo, que es, cuando yo hago un preparado de cromosomas al microscopio, no me salen los cromosomas así ordenados, ¿sí? Me salen como los que tenían en el gráfico, en el trabajo práctico de la pantera onca, en el núcleo, todos desordenados. Entonces, antes se recortaban y se pegaban de a pares los cromosomas homólogos. Ahora hay programas que lo hacen, ¿sí? Entonces, un cariotipo es ordenar los cromosomas de a pares de homólogos, ¿sí? De mayor a menor, y digamos, el cariotipo es característico de la especie e incluso podría decir de un individuo, donde yo puedo visualizar el número de cromosomas, puedo visualizar los cromosomas de a pares que están ordenados por forma, tamaño, y este es un par que está acá. Este es un par especial, que ya lo vamos a ver más adelante, que en los mamíferos determina si el individuo es macho o es hembra. Perfecto, profe, gracias. De nada. ¿Qué otra preguntita? La utilidad de... Espero ya le digo. La utilidad en el estudio de una especie de la temperatura media es lo que usted estaba explicando recién, o sea, sobre la
que tiene el mayor contenido de citosina, guanina, o sea... Exacto. Sí, eso es. Digamos, me sirve para saber o para un estudio aproximativo de el porcentaje de adeninas y guaninas que tiene el genoma de una especie. Porque es la temperatura a la cual la mitad de los cromosomas o del ADN se encuentra desnaturalizado, es decir, se han roto los puentes de hidrógeno. Entonces, cuanto más temperatura media de fusión tiene, quiere decir que más tiempo demoró la mitad del ADN total en desnaturalizarse porque tiene más puentes de hidrógeno. La unión es más fuerte. Exactamente. Bien, profe. Gracias. ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? A eso también le podemos agregar, porque en el paper en un momento habla de que la composición de bases nitrogenadas, digamos, es un carácter taxonómico. También podríamos agregar eso. Sí. A ver, hoy en día ese trabajito, como les dije, es un poquito viejo y lo usamos porque nos sirve para algunos conceptos que se mantienen. Hoy en día ese criterio tanto no se usa porque se hacen secuenciaciones directamente, ¿vieron? Directamente se hace la secuenciación de bases y a lo mejor eso se puede usar para hacer taxonomía. Pero sí, eventualmente en grupos de individuos, en grupos taxonómicos, en órdenes, en familias, se puede utilizar digamos, el contenido de bases nitrogenadas para hacer una clasificación muy grosera. De nada. Bueno, nos quedan 6 minutos. Van a tener más consultas para hacer. Yo no tengo problema de volver a conectarme. ¿Cuánto diferencia de cada inciso es? 4 diferencias de qué, a ver, déjame que lo busco. Ah, bueno, 4, no, entonces son 4 diferencias entre los dos tipos de división. No, pero son varios incisos, digamos. A ver, déjame que lo busco y lo comparto si lo vemos. A ver. A ver, lo voy a compartir. ¿Ahí lo ven? Sí. En el punto 5. Ah, sí. Te pide 4 diferencias de cada uno, ¿sí? Tomando en cuenta la mitosis y la meiosis 1, vos tenés que hacer un esquema de una célula 2n igual a 4 en anafase mitótica y en anafase 1. Y desde ese esquemita, a lo mejor te pueden surgir las 4 diferencias que te piden. ¿Sí? Vos haces el esquema de anafase mitótica y anafase 1. La anafase mitótica es de mitosis. Y la anafase 1 es de meiosis 1. Entonces haces el esquema partiendo de una célula 2n igual a 4. Y una vez que hagas el esquema, fíjate si encontrás 4 diferencias en ese esquema. Después, 4 diferencias entre la mitosis y la meiosis 2. Y después haces lo mismo, haces el esquema de anafase 1, que corresponde a meiosis 1, el esquema de anafase 2, que corresponde a meiosis 2, partiendo de una célula 2n igual a 6.
Y ahí trata de encontrar 4 diferencias entre esos 2 dibujos. Bien, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Profe, buen día. En mi caso, Hola, yo no Gisela. pude, en mi caso yo no pude participar en ninguna de las clases de esta semana, pero quería Ahí se cortó. los trabajos estos grupales, semanas. Se corta, Gisela.